desde que tengo memoria, siempre imaginé que mi vida sería como un cuento de hadas, un hogar lleno de amor, con mi esposo a mi lado y nuestros hijos creciendo en armonía. Pero la realidad fue muy distinta. La vida me enseñó, de la manera más dura, que no siempre los planes se cumplen y que a veces las personas que más amas pueden desaparecer sin aviso, dejando un vacío imposible de llenar. ¿Alguna vez te han dejado solo, y has tenido que salir adelante por tus hijos? Si es así, esta historia está hecha para ti. El abandono no solo duele, también destruye sueños, expectativas y confianza. Cuando mi esposo decidió irse, no solo se llevó su promesa de amor y compromiso, sino que me dejó con 4 hijos y la responsabilidad de reconstruir una vida entera desde cero. El miedo, la incertidumbre y la desesperación me invadieron, pero en medio de esa tormenta apareció una fuerza que no sabía que tenía, la necesidad de proteger y darle un futuro a mis hijos, sin importar cuán difícil fuera el camino. Hoy quiero contarles una historia real, una historia que me marcó para siempre y que sé que tocará el corazón de quienes alguna vez se sintieron abandonados, traicionados o solos en la batalla de la vida. Mi esposo me dejó atrás, desapareció sin dar explicaciones, y se llevó consigo no solo su presencia, sino también la esperanza de que las cosas podrían mejorar. Pero esta historia no termina ahí. Porque después de 25 años, él regresó. Y lo que hizo después te sorprenderá. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. ¿Te imaginas a la persona que te abandonó volver para pedirte parte de lo que tú construiste con tanto sacrificio? Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Él pensó que después de tanto tiempo, la historia se había olvidado, que el esfuerzo de estos años se desvanecería con su regreso. Pero estaba muy equivocado. Esta historia no solo habla de abandono, sino también de fortaleza, dignidad y justicia. Y sobre cómo aprendí a no solo sobrevivir, sino a prosperar, a pesar de todo. Quiero que te prepares para un viaje emocional, para conocer los detalles de cómo fue aquella época oscura, cómo cada día fue una batalla por sacar adelante a mis hijos, y cómo el abandono me transformó de una mujer herida en una guerrera invencible. Pero también quiero que reflexionemos juntos sobre lo que significa realmente la familia, el compromiso y la lealtad. Porque a veces, quienes se van, piensan que pueden regresar y reclamar lo que no les pertenece. No te voy a mentir, esta historia tiene momentos duros, dolorosos y que podrían hacer que cualquiera pierda la fe. Pero también está llena de esperanza, de amor incondicional y de la fuerza que todos llevamos dentro cuando creemos en nosotros mismos. Y quiero que tú, que me estás viendo ahora, sepas que no importa lo que hayas vivido, siempre hay una luz al final del túnel, una oportunidad para reconstruirse y ganar la batalla más importante, la de la vida. Entonces, ¿quieres saber cómo fue el abandono, cómo enfrenté la soledad con 4 hijos y cómo el hombre que me dejó regresó queriendo lo que no le correspondía? Esta es una historia real, una historia de vida que no solo te hará reflexionar, sino que también te inspirará a nunca rendirte. Porque si yo pude hacerlo, tú también puedes. Y eso es lo que quiero compartir contigo hoy. Antes de seguir, quiero preguntarte, ¿alguna vez alguien a quien amaste te dio la espalda justo cuando más los necesitabas? ¿Cómo enfrentaste ese dolor? Te invito a que pienses en ello mientras te cuento lo que para mí fue la prueba más dura de mi vida, y cómo aprendí a transformarla en mi mayor triunfo. Esta historia es para quienes creen que la vida puede cambiar en un instante, y que la fuerza interior es el verdadero motor para salir adelante. Este video no es solo un relato de abandono y retorno, sino un testimonio de resiliencia y empoderamiento. Una invitación a quienes, como yo, han tenido que luchar sin apoyo, a quienes han levantado una familia con sus propias manos y han hecho de la adversidad su aliada para alcanzar la felicidad y la justicia. Te invito a quedarte hasta el final porque lo que viene te sorprenderá y te hará creer en el poder de la dignidad. Así que prepárate para conocer una historia que toca fibras muy profundas, que habla de dolor, pero también de amor y de la capacidad de las mujeres para transformar el abandono en fuerza y victoria. Porque esta no es solo mi historia, es la historia de muchas que han sido olvidadas, pero que nunca dejaron de luchar. Bienvenido a este relato que empieza con una pregunta: ¿qué harías si te abandonan con tus hijos y la persona que te dejó vuelve después de 25 años a reclamar tu vida? Antes de que todo se derrumbara, mi vida era muy diferente. Cuando conocí a mi esposo, soñábamos con un futuro lleno de amor, estabilidad y familia. Él parecía el hombre perfecto, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y promesas que sonaban sinceras. Ambos queríamos construir un hogar donde nuestros hijos crecieran seguros y felices. Éramos jóvenes, llenos de ilusiones, y sin imaginar lo que vendría después, creí en cada palabra, en cada plan, en cada, para siempre, que me dijo.
nuestro matrimonio comenzó con la alegría de formar una familia. Poco a poco, llegaron nuestros 4 hijos, 3 niñas y un niño, cada uno con su propia personalidad, sus risas y sus sueños. Recuerdo la emoción de los primeros pasos, las tardes jugando en el patio, las noches leyendo cuentos antes de dormir. Era un hogar lleno de vida, ruidos y amor, aunque también, como en todas las familias, con sus complicaciones y retos. Pero en esos días, sentía que nada podía romper la unión que estábamos construyendo. En esos primeros años, nuestro hogar no era lujoso ni perfecto, pero había algo invaluable, la esperanza. Trabajábamos ambos para salir adelante. Él tenía un empleo estable, y yo me dedicaba a cuidar a los niños y a mantener el hogar. No éramos ricos, pero siempre encontrábamos la manera de poner comida en la mesa, de celebrar los cumpleaños y de hacer que cada día tuviera un sentido especial. Lo más importante para nosotros era que nuestros hijos sintieran que eran amados y protegidos. Éramos una familia unida, o al menos eso pensé durante mucho tiempo. Las cenas eran sagradas, las tardes de domingo las dedicábamos a salir juntos, y soñábamos con un futuro donde los niños estudiaran, tuvieran oportunidades y no les faltara nada. Siempre hablábamos de viajar, de tener una casa propia y de ver crecer a nuestros hijos en un ambiente lleno de cariño. Yo creía que estábamos construyendo una fortaleza impenetrable, un refugio contra cualquier tormenta. Mis hijos eran mi alegría más grande y también mi mayor responsabilidad. Cada uno tenía su carácter, sus necesidades y sus pequeños dramas diarios. La mayor, muy responsable y madura, siempre ayudaba con sus hermanos, la segunda era la más rebelde, con un espíritu libre, la tercera tenía un corazón dulce y tímido, y el más pequeño, mi niño, llenaba la casa de risas y travesuras. Verlos crecer juntos, a pesar de las dificultades, era la razón por la que luchaba cada día con una sonrisa. Sin embargo, debajo de esa aparente felicidad, comenzaron a surgir grietas que no sabía cómo enfrentar. Él se fue distanciando poco a poco, se ausentaba más de casa y sus palabras cariñosas se volvieron escasas. Yo trataba de entender, de buscar respuestas, pero en lugar de explicaciones, solo había silencio y evasivas. Sentía que el hombre que amaba estaba perdiendo interés, y eso empezó a generarme un miedo profundo que no supe cómo expresar. Mi corazón se rompía lentamente, pero seguía aferrada a la esperanza. La situación económica, aunque estable al principio, empezó a complicarse. Con sus ausencias frecuentes y falta de compromiso, tuve que comenzar a trabajar para ayudar a mantener la casa. Fueron años de doble esfuerzo, criar a los niños, sostener el hogar y mantener la ilusión de una familia unida. Cada día era una batalla silenciosa, pero no quería que ellos sintieran la incertidumbre que yo sentía. Mi prioridad era protegerlos del dolor y asegurarme de que tuvieran todo lo necesario para crecer felices. Emocionalmente, estaba desgastada. La soledad empezó a instalarse en la casa, una soledad fría que nada ni nadie podía llenar. Extrañaba al hombre con quien me casé, al compañero de vida que alguna vez prometió estar a mi lado en las buenas y en las malas. Pero poco a poco comprendí que esa persona ya no existía, y que el vacío que dejaba era cada vez más grande, aunque intentaba no mostrarlo frente a mis hijos. Quería ser fuerte por ellos, aunque el cansancio y la tristeza me pesaran cada noche. Aún así, en esos días antes del abandono definitivo, seguía soñando con que todo cambiaría, que él volvería a ser el hombre de antes y que podríamos superar cualquier dificultad juntos. Planificábamos vacaciones, hablábamos de los estudios de los niños, y yo me esforzaba por mantener la armonía. Pero la realidad se imponía cada vez más fuerte, y el silencio de su ausencia empezó a decirme que esa vida ideal que imaginé se estaba desvaneciendo poco a poco, sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Fue en ese contexto de esperanza y sombras donde mi vida cambió para siempre. El esposo que había sido mi compañero y padre de mis hijos se estaba preparando para irse, sin advertencias ni despedidas. Él estaba a punto de abandonar no solo nuestra casa, sino todo lo que habíamos construido juntos. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese abandono marcaría el inicio de un camino duro, solitario y lleno de retos que pondrían a prueba mi fortaleza como mujer y madre. Nunca olvidaré el día en que él simplemente desapareció. No hubo una discusión final, ni siquiera una explicación. Una mañana me desperté y él ya no estaba. Su cama estaba vacía, la silla del comedor quedó sin ocupar, y el teléfono no dejaba de sonar sin que respondiera. Los niños preguntaban dónde estaba papá, y yo solo podía responder con lágrimas y una promesa rota, que todo estaría bien. Pero en ese instante, la realidad se me vino encima como una avalancha que arrasa con todo. La confusión y el miedo me paralizaron.
¿Cómo podía alguien irse así, sin decir adiós? ¿Cómo iba a enfrentar sola la responsabilidad de criar a 4 hijos, mantener la casa y pagar las cuentas? Sentí que el mundo se me caía a pedazos y que el futuro, ese que habíamos planeado juntos, se desvanecía en un instante. La traición dolía no solo por el abandono, sino porque él no había dado ninguna razón, ningún motivo que pudiera entender o aceptar. Los primeros meses fueron un infierno. Pasaba las noches sin dormir, preocupada por cómo iba a pagar la renta, la escuela, la comida. Mis hijos sentían mi ansiedad y yo trataba de ocultarla, pero muchas veces me quebraba frente a ellos, llorando en silencio para que no me vieran. Fue en ese tiempo cuando comprendí que la vida no sería como antes. No había regreso ni reparación fácil, solo un camino nuevo que tenía que recorrer, sola, sin la mano que alguna vez me sostuvo. La rutina se convirtió en una lucha constante. Trabajaba largas horas en empleos que no me llenaban, pero que eran necesarios para asegurar que mis hijos tuvieran techo y alimento. En las noches, revisaba las tareas, calmaba sus miedos y les daba abrazos que a veces sentían insuficientes para llenar el vacío que dejó su padre. Ellos crecieron más rápido, con la responsabilidad y la madurez que les impuso esa ausencia, y yo tuve que ser su madre y su padre al mismo tiempo. En medio de esa tormenta, hubo momentos de desesperanza que me hicieron dudar de mí misma. Pensé que no podría salir adelante, que mi esfuerzo no alcanzaría, que estaba destinada a una vida de sacrificios sin recompensa. Pero cada vez que veía la sonrisa de mis hijos, sentía una chispa de esperanza y fuerza que me impulsaba a seguir luchando. Porque ellos eran mi motivo, mi razón para no rendirme, para enfrentar el abandono con valentía y dignidad. No todo fue tristeza y cansancio, también hubo momentos de aprendizaje y crecimiento personal. Aprendí a manejar el dinero, a organizar mi tiempo, a ser firme y justa con mis hijos. Descubrí habilidades que desconocía y una fuerza interna que jamás imaginé tener. Fue un proceso lento y doloroso, pero que me transformó de víctima a guerrera, de mujer abandonada a madre empoderada. En cada desafío, encontraba una razón más para no dejarme vencer. A pesar de las dificultades, no dejé que el abandono definiera nuestro destino. Me esforcé para que mis hijos estudiaran, para que tuvieran oportunidades que yo no tuve. Cada logro, cada graduación, cada sonrisa de ellos era un pequeño triunfo contra la adversidad. Y aunque el recuerdo de su padre estaba siempre presente, no permití que ese dolor nos paralizara ni que condicionara nuestro futuro. Porque sabía que el amor y la fuerza de una madre pueden mover montañas. Pasaron los años y con ellos, las heridas empezaron a cicatrizar, aunque nunca desaparecieron por completo. El abandono dejó marcas profundas, pero también me enseñó que la vida continúa y que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor. Mi casa volvió a llenarse de risas, de sueños renovados y de esperanza. Mis hijos crecieron, se hicieron adultos responsables y me demostraron que valió la pena cada sacrificio, cada lágrima derramada en la soledad de aquella época. Entonces, justo cuando pensé que esa parte de mi vida había quedado atrás, cuando creí que la página se había cerrado definitivamente, apareció él de nuevo. Después de 25 años de ausencia, regresó. No con arrepentimiento ni disculpas sinceras, sino con demandas y reclamaciones. Quería parte de lo que yo había construido sola. Esa vuelta inesperada revivió todas las heridas y me puso frente a una nueva batalla, una que no solo era por el patrimonio, sino por mi dignidad y la de mis hijos. El momento en que lo vi de nuevo fue impactante. Había cambiado físicamente, pero su actitud era la misma de siempre, arrogante y egoísta. No esperaba encontrarse con una mujer que había aprendido a valerse por sí misma, que había levantado una familia y un patrimonio sin su ayuda. Él pensaba que podía entrar y reclamar lo que le correspondía, pero lo que no sabía era que esa mujer que dejó atrás ya no era la misma. Y esa historia, amigo o amiga, es la que te contaré a continuación. El día que mi esposo nos abandonó fue como un golpe seco en el pecho, inesperado y devastador. No hubo señales previas claras, ni peleas que presagiaran su partida, solo un silencio profundo que se fue haciendo más y más evidente con cada día que pasaba. Recuerdo que una mañana, al despertar, él ya no estaba. Su cama estaba vacía, las cosas que solía usar estaban en su lugar, pero él no. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. Era como si se hubiera esfumado del mundo dejando atrás a 4 hijos y a una mujer que no estaba preparada para ese vacío tan inmenso. No puedo describir la mezcla de sentimientos que me invadió en ese momento: confusión, miedo, tristeza y una profunda sensación de traición. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal,
porque él decidió irse y dejar todo atrás. El dolor era tan grande que a veces sentía que me iba a quebrar en 1000 pedazos. Pero no podía permitírmelo, porque tenía 4 vidas pequeñas que dependían de mí, que me miraban con ojos llenos de incertidumbre y esperanza. Ellos necesitaban que yo fuera fuerte, aunque por dentro sintiera que me estaba desmoronando. Desde el punto de vista económico, la situación fue crítica. Mi esposo era el sostén principal de la familia, y de repente, todo el peso de las responsabilidades cayó sobre mis hombros. Las cuentas se acumulaban, el alquiler, la escuela, la comida, la ropa, y todos los gastos imprevistos que llegan sin avisar. Tuve que buscar empleo con urgencia, a pesar de no tener experiencia laboral formal ni tiempo para dejar a mis hijos solos. Fueron días de mucho sacrificio, donde cada peso contaba y cada decisión significaba renunciar a algo importante para poder seguir adelante. Recuerdo una anécdota que muestra muy bien el drama que vivimos esos primeros meses. Una tarde, después de trabajar hasta tarde en un pequeño empleo, llegué a casa cansada y con la tristeza a flor de piel. Los niños estaban haciendo la tarea, pero el más pequeño me recibió llorando porque se había quedado sin útiles para la escuela. En ese momento, me di cuenta de que el abandono no solo nos había dejado solos, sino también con la incertidumbre del mañana. Esa noche dormí abrazando a mis hijos, prometiéndoles que nada malo les pasaría, aunque yo misma temía que todo se viniera abajo. Las dificultades para sacar adelante a mis hijos sola fueron inmensas y constantes. Tenía que ser madre, padre, maestra, consejera y amiga al mismo tiempo. Cada día era una prueba de resistencia física y emocional. Los niños extrañaban a su papá y muchas veces me preguntaban cuándo volvería, y yo tenía que inventar respuestas para no romper su ilusión. Fue un aprendizaje diario entender sus miedos, sus rabietas, sus silencios, y darles el apoyo que necesitaban sin dejar que la tristeza nos consumiera a todos. Hubo noches en las que lloré sola en la oscuridad, preguntándome cómo había llegado a ese punto, y si realmente podría salir adelante sin la ayuda de la persona que había prometido amarme para siempre. Pero también hubo días de valentía, de pequeños triunfos y de esperanza. Aprendí a administrar el poco dinero que tenía, a organizar horarios, a buscar recursos y apoyos, y sobre todo, a no perder la fe en mí misma ni en el futuro de mis hijos. Cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de aliento de ellos me daba fuerzas para seguir. El abandono marcó un antes y un después en mi vida, pero también en la de mis hijos. Ellos crecieron más rápido, aprendieron a ser independientes y a valorar cada sacrificio que hacíamos juntos. Aunque la ausencia de su padre era un hueco difícil de llenar, les enseñé que la familia no siempre es perfecta, pero que el amor y el compromiso mutuo pueden superar cualquier adversidad. Me esforcé para que nunca sintieran que estaban solos, aunque en el fondo, a veces sentía que me estaba quedando sin fuerzas. Otra anécdota que quiero compartir es cuando, en medio de la crisis, tuve que enfrentar el escepticismo y el juicio de familiares y conocidos. Algunos no entendían por qué seguía luchando sola, otros cuestionaban mis decisiones o me miraban con lástima. Eso dolía tanto como el abandono mismo, pero aprendí a dejar de lado esas voces negativas y a centrarme en lo que realmente importaba, la felicidad y el bienestar de mis hijos. Esa fortaleza mental fue clave para seguir adelante y construir una nueva vida. Pasaron los meses y luego los años, y aunque el dolor del abandono nunca desapareció por completo, me fui transformando. El miedo y la tristeza se convirtieron en determinación y coraje. Mis hijos vieron en mí un ejemplo de lucha y resistencia, y eso nos unió aún más. Comprendí que aunque alguien te deje, no significa que tu historia termine ahí. Al contrario, es el momento de escribir nuevos capítulos llenos de esperanza, trabajo y amor incondicional. Y fue en esa fortaleza que encontré la fuerza para enfrentar lo que vendría después, su regreso inesperado, después de 30 años, reclamando parte de un patrimonio que construí con mis propias manos, con sacrificio, sin él. Pero esa es otra historia, una que te contaré pronto, porque aún en la ausencia, la vida da vueltas sorprendentes y las heridas pueden abrirse de nuevo, para ser sanadas con valentía. Después de que él se fue, la realidad me golpeó con una fuerza brutal. En ese instante, entendí que no solo había perdido a mi esposo, sino también la estabilidad que había dado por sentada durante tantos años. Cada día se convirtió en una batalla para mantener la casa en pie, para llenar de amor y seguridad el vacío que él había dejado. Era como si de repente, todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros y yo no tuviera a nadie que me ayudara a cargarlo. Sentí que me ahogaba en un mar de responsabilidades que parecían interminables. La economía familiar se desplomó y la incertidumbre era constante. Los gastos aumentaban y mi ingreso era insuficiente para cubrirlos todos.
Recuerdo que en muchas ocasiones tuve que elegir entre pagar la luz o comprar comida, una decisión desgarradora que ninguna madre debería enfrentar. El miedo a no poder darle a mis hijos lo que necesitaban era un puñal en el corazón, pero eso no me detuvo. Trabajaba jornadas largas, a veces en 2 empleos, para asegurarme de que ellos no tuvieran que privarse de lo básico. Era duro, pero no había otra opción. Uno de los momentos más difíciles fue cuando la mayor de mis hijas, con apenas 12 años, comenzó a asumir responsabilidades que no le correspondían. Ella cuidaba de sus hermanos menores, cocinaba y hasta me ayudaba a administrar el dinero. Verla cargar con tanto peso me rompía el alma, pero a la vez me llenaba de orgullo por su valentía y generosidad. Esa época nos unió más que nunca, aunque la infancia que le robó el abandono era una deuda que ninguno de nosotros pudo pagar. Las noches eran las más complicadas. Cuando los niños dormían, el silencio de la casa me confrontaba con mi soledad. Lloraba en la oscuridad, sin querer que ellos me vieran vulnerable. En esos momentos, sentía la ausencia de su padre como un vacío imposible de llenar, un fantasma que rondaba cada rincón. Pero cada amanecer renovaba mi compromiso de seguir adelante, porque sabía que ellos necesitaban una madre fuerte, una que no se rindiera, a pesar de las heridas. La carga emocional era enorme y muchas veces sentí que me desbordaba. La tristeza, la frustración y la ira me consumían en igual medida. Me preguntaba por qué alguien que juró amarme y protegernos podía simplemente desaparecer. Esos pensamientos me atormentaban, pero también me impulsaban a no dejar que su abandono definiera mi vida ni la de mis hijos. Con cada lágrima derramada, con cada noche de insomnio, estaba moldeando una mujer más fuerte, una madre que aprendería a luchar contra la adversidad sin rendirse. Una anécdota que nunca olvidaré fue cuando uno de mis hijos llegó a casa con las zapatillas rotas, y me pidió que le comprara un par nuevo. En ese momento, mi bolsillo estaba vacío y no sabía cómo hacer milagros para darle lo que necesitaba. Sin embargo, le di un abrazo y le dije que juntos íbamos a salir adelante, que su esfuerzo y perseverancia eran más importantes que cualquier prenda. Esa conversación fue un momento de enseñanza y de esperanza que aún hoy recuerdo como un símbolo de nuestra fortaleza familiar. A pesar de los obstáculos, hubo quienes nos apoyaron. Amigos, familiares y vecinos se convirtieron en redes de contención que me ayudaron a no caer en la desesperación. Algunos me brindaron trabajo, otros me ofrecieron palabras de ánimo y otros simplemente estaban allí para escuchar cuando necesitaba desahogarme. Esas pequeñas muestras de solidaridad fueron como faros en la tormenta, recordándome que no estaba sola y que, aunque el abandono dolía, había gente dispuesta a tenderme la mano. Poco a poco, empecé a descubrir que era capaz de mucho más de lo que creía. Aprendí a manejar los recursos, a ser eficiente con el tiempo y a tomar decisiones difíciles pero necesarias para sobrevivir. Enfrentar el abandono me obligó a crecer, a dejar atrás miedos y a confiar en mis propias fuerzas. Cada día era un paso hacia una independencia que no había buscado pero que ahora abrazaba con determinación y orgullo. Los niños también aprendieron con nosotros. Crecieron entendiendo el valor del esfuerzo y la importancia de apoyarnos mutuamente. Aunque nunca reemplazaron la figura paterna, aprendieron a ser resilientes, a enfrentar la vida con valentía y a valorar el amor que teníamos. Esa experiencia nos unió en una familia distinta, pero fuerte y llena de esperanza, una familia que sobrevivió al abandono y que construyó un futuro con las propias manos. Y así, en medio de la tormenta, yo me convertí en el pilar de esa familia, en la mujer que, contra todo pronóstico, logró mantener a sus hijos a flote. Pero la historia no termina aquí. Años después, cuando pensé que todo estaba superado, él regresó. No como el hombre que se fue, sino como alguien que quería reclamar parte de lo que había construido sin él. Ese momento marcó el inicio de una nueva batalla, mucho más inesperada y complicada, que pondría a prueba todo lo que había logrado. Después del abandono, lo que parecía imposible se convirtió en mi misión diaria, salir adelante sola, con 4 hijos a mi cargo y sin la mano de nadie que me ayudara a levantarme cuando caía. Cada día era un reto que afrontaba con el corazón apretado, pero también con una determinación feroz que no me permitía rendirme. Tenía que ser fuerte no solo por mí, sino por ellos, porque ellos eran mi razón para no dejar que la tristeza me consumiera. Aunque muchas veces sentí que el peso del mundo era demasiado, aprendí que la fuerza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que la vida te derriba. Los primeros trabajos fueron humildes y agotadores. Empecé limpiando casas, haciendo trabajos de medio tiempo que me exigían largas jornadas y poco dinero. Recuerdo que llegaba a casa agotada, pero veía a mis hijos esperándome con una sonrisa y sabía que valía la pena cada sacrificio.
No importaba que mis manos estuvieran ásperas ni que el cansancio me doblara la espalda. Cada peso ganado era un ladrillo que ponía en la construcción de nuestro futuro, una prueba de que el abandono no iba a definir nuestro destino. Hubo noches en las que me quedaba despierta hasta tarde para terminar trabajos, pagar cuentas y organizar la casa, mientras los niños dormían. A veces, sentía que me estaba quedando sin fuerzas y que la soledad me iba a derrotar, pero entonces recordaba que no estaba sola en espíritu, que llevaba dentro el amor de mis hijos y la esperanza de un mañana mejor. Con cada pequeño logro, con cada día que pasaba sin rendirme, me sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de enfrentar lo que viniera. Uno de los mayores logros fue poder asegurar la educación de mis hijos. No era fácil pagar la escuela, comprar libros o uniformes, pero nunca permití que esas barreras detuvieran sus sueños. Viendo el esfuerzo que hacían en sus estudios, sabía que la educación era la llave que abriría las puertas a un futuro distinto, uno en el que ellos no tendrían que sufrir lo que nosotros habíamos sufrido. Cada graduación, cada reconocimiento, era una victoria que celebrábamos juntos, un paso más hacia la vida que siempre quise para ellos. Mi transformación personal fue gradual pero profunda. De la desesperación y el miedo pasé a la aceptación y la acción. Aprendí a confiar en mis capacidades, a reconocer mi valor y a empoderarme como mujer y madre. Descubrí que podía ser fuerte, independiente y resiliente, que podía enfrentar la adversidad sin perder la dignidad. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para ser valiosa, que mi fuerza venía de adentro y que ningún abandono podía arrebatarme eso. En ese camino de lucha, también aprendí la importancia de perdonarme a mí misma. Al principio, cargaba con la culpa y la sensación de haber fracasado, pero con el tiempo entendí que no tenía la culpa de lo que él decidió hacer. Lo que sí estaba en mis manos era decidir cómo quería vivir, cómo quería criar a mis hijos y cómo quería ser recordada. Decidí ser un ejemplo de lucha y esperanza, no una víctima de la tristeza. Esa decisión cambió mi vida y la de mi familia para siempre. Entre los sacrificios, hubo momentos de gran alegría y orgullo. Recuerdo cuando uno de mis hijos ganó una beca para estudiar en la universidad, un sueño que parecía imposible cuando él era un niño. Ver su esfuerzo recompensado fue la mejor recompensa para mí, la confirmación de que todos los días de trabajo duro habían valido la pena. Esos logros me dieron energía para seguir adelante y la certeza de que la vida, aunque dura, también regala oportunidades a quienes no se rinden. No fue un camino fácil, ni rápido, ni exento de caídas. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en tirar la toalla y dejar que la tristeza me consumiera. Pero cada vez que esa sombra me rondaba, encontraba una razón para levantarme, un motivo para seguir luchando. Porque entendí que la vida es una carrera de resistencia, no de velocidad, y que el verdadero triunfo está en no dejarse vencer, en avanzar a pesar de todo. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a una mujer que ha recorrido un camino difícil pero lleno de enseñanzas. Veo a una madre que nunca dejó de creer en sí misma ni en sus hijos, que con lágrimas y risas construyó un hogar sólido y lleno de amor. Veo a alguien que convirtió el abandono en fuerza, la desesperanza en esperanza, y la tristeza en un motor para seguir creciendo. Esa transformación es la que quiero compartir con quienes atraviesan momentos similares, que siempre es posible reinventarse y salir adelante. Por eso te digo, si alguna vez te sientes sola, perdida o derrotada, recuerda que dentro de ti hay una fuerza infinita esperando ser despertada. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz que puede guiarte. El abandono no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa donde tú puedes escribir tu propia historia de triunfo, de dignidad y de amor. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. A medida que pasaban los años, la rutina diaria se convirtió en mi escuela de vida y mi campo de batalla. Me despertaba antes del amanecer para preparar a mis hijos, organizar la casa y salir a trabajar. No importaba si estaba cansada, enferma o desanimada, porque sabía que ellos contaban conmigo y eso me daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Aprendí que la lucha constante no solo construye el carácter, sino que también forja un espíritu invencible, capaz de resistir tormentas que parecen interminables. Uno de los momentos más difíciles fue enfrentar la soledad. Cuando terminaba mis jornadas, la casa se quedaba en silencio y yo sentía el vacío que había dejado la ausencia de mi esposo. No tenía con quien compartir mis miedos ni mis alegrías, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Pero decidí no dejar que esa soledad me consumiera. Encontré refugio en mis hijos, en mis sueños y en la esperanza de un futuro mejor. Poco a poco, la soledad se transformó en un espacio para el crecimiento personal, para aprender a amarme y valorarme sin depender de nadie. Los sacrificios fueron grandes,
pero también lo fueron las recompensas. Pude ver cómo mis hijos crecían con valores sólidos, con respeto y amor por el esfuerzo. Aunque no teníamos lujos, nunca les faltó la enseñanza de la dignidad y la honestidad. Cada logro académico, cada pequeño triunfo en sus vidas, era una celebración que nos llenaba el alma. Verlos convertirse en personas responsables y valientes fue el mayor premio a tanto trabajo y sacrificio. A lo largo del camino, también tuve que aprender a manejar las críticas y los juicios de quienes no entendían mi situación. Muchos me miraban con lástima, otros con escepticismo, y algunos incluso dudaban de mi capacidad para sacar adelante a mis hijos sola. Pero esas voces no hicieron más que fortalecerme. Entendí que nadie puede medir el valor de una persona sin caminar 1 kilómetro en sus zapatos. Así que seguí adelante, con la cabeza en alto y el corazón lleno de orgullo por todo lo que habíamos logrado. Mi transformación no solo fue económica o práctica, sino también emocional y espiritual. Aprendí a encontrar belleza en las pequeñas cosas, a celebrar cada día de vida y a perdonar, no solo a los demás, sino también a mí misma. Dejar atrás la culpa y la tristeza fue un proceso largo, pero esencial para convertirme en la mujer que soy hoy. Entendí que el verdadero poder está en la capacidad de reinventarse y en la valentía de seguir soñando, sin importar las circunstancias. Cada día que pasaba, sentía como la desesperación se alejaba y la confianza en mí misma crecía. Comencé a tomar decisiones con más seguridad, a poner límites y a priorizar mi bienestar y el de mis hijos. Descubrí que la independencia no solo es económica, sino también emocional. Aprendí a valorarme, a reconocer mis logros y a no depender de la aprobación de otros para sentirme completa. Esa libertad interior fue el mayor regalo que me dio el camino de la lucha. Una frase que siempre repetía en mis momentos de debilidad era: esto también pasará, y yo seré más fuerte después de ello. Esa frase se convirtió en mi mantra, en el motor que me impulsaba a seguir adelante cuando todo parecía oscuro. La vida me enseñó que no importa cuántas veces caigas, lo que realmente importa es levantarse una vez más. Y con cada levantada, mi espíritu se hacía más fuerte, más decidido y más resiliente. Los logros que alcanzamos fueron el fruto de esa perseverancia. Con esfuerzo, pude asegurar la educación de mis hijos, conseguir mejores empleos, y construir un hogar estable y lleno de amor. Nada fue fácil ni rápido, pero cada paso valió la pena. Aprendí que la grandeza no está en no tener problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con valentía y esperanza. Esa es la historia que quiero contar, porque sé que muchos pueden sentirse identificados y encontrar en ella un camino hacia su propia superación. Además, entendí que no estaba sola en esta lucha. Encontré en otras mujeres que atravesaban situaciones similares un apoyo invaluable. Compartir experiencias, llorar juntas y levantarnos mutuamente nos hizo más fuertes. Formamos redes de apoyo que nos sostuvieron en los momentos difíciles y nos recordaron que la solidaridad es un bálsamo para el alma. En esa comunidad encontré amistad, inspiración y la certeza de que juntas somos invencibles. Hoy, mirando hacia atrás, siento orgullo y gratitud. Orgullo por la mujer que me convertí, por la madre que fui y soy, y por la familia que construí. Gratitud por las lecciones que la vida me dio y por la oportunidad de contar esta historia, para que otros sepan que, aunque la vida pueda romperte, también puede reconstruirte. La lucha continúa, pero ahora la enfrento con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que soy capaz de todo lo que me proponga. Después de 25 años de silencio absoluto, un día que parecía igual a cualquier otro, recibí una llamada que cambió mi vida para siempre. Al otro lado de la línea estaba él, mi esposo, la persona que había abandonado a nuestra familia cuando mis hijos eran apenas unos niños. Su voz sonaba fría, distante, como si quisiera borrar el pasado y empezar de nuevo sin reconocer todo el daño que causó. Me dijo que había decidido regresar y que quería hablar conmigo, pero lo que nunca imaginé fue que sus intenciones iban mucho más allá de un simple reencuentro. Su aparición fue como un terremoto que sacudió los cimientos de mi vida y despertó heridas que pensé que ya habían sanado. Me pidió que lo recibiera en la casa, pero sobre todo, exigió que reconociera sus derechos sobre el patrimonio que con tanto esfuerzo y sacrificio había construido sola. Quería reclamar una parte de lo que habíamos levantado con sudor y lágrimas, como si esos años de abandono y ausencia no tuvieran ningún valor. Su actitud altiva y demandante me dejó helada, y no pude evitar sentir que estaba enfrentando a un extraño que solo buscaba beneficiarse a costa de mi esfuerzo. Cuando le conté a mis hijos, la reacción fue de incredulidad y dolor. Sentían que el hombre que los había abandonado sin explicación, que no estuvo presente en sus vidas ni para celebrar sus triunfos ni para apoyarlos en sus caídas, ahora quería entrar a reclamar algo que no le pertenecía.
El más pequeño, con lágrimas en los ojos, preguntó por qué alguien que los había olvidado ahora pensaba que podía volver y exigir un lugar. Esa pregunta resonó en mi corazón y me hizo entender que esta batalla no era solo mía, sino de toda la familia. Él intentó justificarse, hablando de errores del pasado, de dificultades personales y de un cambio en su vida que lo había hecho reflexionar. Decía que había estado perdido, pero que ahora quería recuperar el tiempo perdido y su parte en la familia. Sin embargo, sus palabras sonaban vacías, huecas, porque lo que había hecho no tenía justificación. No podía borrar los años de ausencia con frases bonitas ni pedir perdón sin mostrar arrepentimiento real. Para nosotros, su regreso era un golpe inesperado que ponía en riesgo todo lo que habíamos logrado. La tensión creció con cada encuentro. Él se mostraba arrogante y seguro de que podía conseguir lo que quería, mientras nosotros nos manteníamos firmes en la defensa de nuestra historia y nuestro hogar. Sus demandas legales y su actitud de superioridad generaban discusiones llenas de dolor y rabia. Mis hijos se sentían traicionados de nuevo, como si el abandono se repitiera, pero esta vez con palabras y actitudes que hirieron aún más. Cada conversación era una batalla emocional que desgastaba a todos, pero también nos unía en la lucha por proteger lo nuestro. En medio de este conflicto, yo sentí una mezcla de emociones que me desbordaron. Por un lado, el resentimiento y la rabia por todo lo que él nos había negado durante tantos años. Por otro, la tristeza profunda de ver cómo una persona que fue parte fundamental de nuestra historia podía actuar con tanta frialdad y egoísmo. La confusión también estuvo presente, porque una parte de mí quería creer que tal vez, después de tanto tiempo, podía haber algún arrepentimiento genuino. Pero la realidad me golpeaba con fuerza, sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Mis hijos, que habían crecido siendo fuertes y unidos, mostraron vulnerabilidad por primera vez en mucho tiempo. Me contaban sus miedos y dudas, sus frustraciones por tener que enfrentar a alguien que les había hecho tanto daño. Sin embargo, también mostraron una determinación renovada, una voluntad férrea de proteger lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. En esos momentos de oscuridad, su apoyo fue mi ancla, la fuerza que me impulsaba a no ceder ni un centímetro ante sus demandas. El drama alcanzó su punto máximo cuando él decidió iniciar acciones legales para reclamar parte del patrimonio. La noticia fue un golpe devastador que nos llevó a meses de incertidumbre, discusiones y visitas a abogados. Sentí que estábamos en una guerra sin cuartel, en la que no solo se jugaba el dinero, sino el respeto, la dignidad y el reconocimiento de todo lo que habíamos logrado sin él. La presión era inmensa, pero también despertó en nosotros una fuerza que creíamos agotada, una unión familiar que no se quebraría ante ninguna adversidad. La historia de aquel hombre que se fue sin mirar atrás y que ahora regresaba a exigir su parte se convirtió en una prueba de fuego para todos. Nos mostró que no todos los regresos son para sanar, que algunos solo traen más heridas. Pero también nos enseñó que la fuerza de una mujer y una familia unida puede enfrentar cualquier tormenta. A pesar del dolor, de las noches en vela y de las lágrimas, nunca perdimos la esperanza ni la fe en que la justicia y el amor vencerían al abandono y la traición. Así, el regreso inesperado no solo abrió viejas heridas, sino que también reveló el verdadero valor de lo que habíamos construido juntas. Demostró que el esfuerzo, la dedicación y el amor incondicional son más fuertes que cualquier abandono. Y aunque el camino por delante era incierto y lleno de desafíos, estábamos listas para enfrentarlo con la cabeza en alto y el corazón firme, porque nadie podría arrebatarnos lo que habíamos conquistado con tanta lucha y sacrificio. Después de la noticia de la demanda, la casa se llenó de un aire pesado, como si un fantasma del pasado hubiera decidido instalarse sin permiso. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera otro mensaje que nos enfrentara a nuevos obstáculos. La incertidumbre de no saber qué vendría nos hacía vivir en una constante tensión, pero al mismo tiempo, nos unía más que nunca. No éramos solo madre e hijos, éramos un equipo que había sobrevivido a años de abandono y que ahora estaba dispuesto a defender lo que les pertenecía. Mis hijos, a pesar del dolor y la confusión, comenzaron a tomar un rol activo en la defensa de nuestro hogar y patrimonio. El mayor, que siempre fue el más reservado, sorprendió a todos al convertirse en nuestro portavoz en las reuniones con los abogados. Su madurez y firmeza me llenaron de orgullo, demostrando que, aunque la herida era profunda, la resiliencia y la unidad familiar eran más fuertes. Verlos crecer y convertirse en personas que enfrentaban la adversidad con valentía fue uno de los mayores regalos de esta difícil etapa. Las discusiones con él eran cada vez más intensas y llenas de reproches. Trataba de justificar su abandono con historias de dificultades personales que no habíamos conocido, pero sus palabras no lograban romper la barrera de desconfianza que habíamos construido.
En más de una ocasión, sus intentos de manipulación emocional resultaron en lágrimas y discusiones que parecían no tener fin. Sin embargo, aprendimos a no caer en sus provocaciones y a mantenernos firmes en nuestra verdad y en la defensa de lo que habíamos construido. Durante ese tiempo, recibí el apoyo inesperado de amigos y familiares que, al enterarse de la situación, se volcaron a nuestro lado con palabras de aliento y ayuda práctica. Sus mensajes me recordaban que no estaba sola, que la lucha era dura, pero con el apoyo correcto, podíamos salir adelante. Esa red de solidaridad fue un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que la familia no siempre es de sangre, sino de quienes están dispuestos a estar contigo en las buenas y en las malas. El desgaste emocional fue enorme. Hubo días en los que sentí que la carga era demasiado pesada, que el peso de tantos años de lucha y de dolor acumulado me iba a derribar. Pero entonces pensaba en mis hijos, en todo lo que habíamos pasado juntas, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Me aferraba a la esperanza de que la justicia prevalecería y que, al final, podríamos cerrar ese capítulo oscuro para siempre. El proceso legal avanzaba lentamente, lleno de papeleo, audiencias y encuentros con abogados. Cada sesión era un campo de batalla donde nuestras verdades se enfrentaban, donde se ponía en juego no solo el patrimonio material, sino también el honor y la dignidad que habíamos defendido con uñas y dientes. Aunque la lucha era agotadora, me sentía más fuerte que nunca porque sabía que no solo peleábamos por bienes, sino por nuestro legado y nuestra historia. En medio de todo ese conflicto, encontré momentos para reflexionar y sanar heridas que todavía dolían. Comprendí que el regreso de mi esposo no solo había despertado viejas heridas, sino que también me daba la oportunidad de cerrar ciclos, de perdonar y liberarme del resentimiento que había cargado por años. No fue un proceso fácil ni rápido, pero fue necesario para poder seguir adelante con paz y sin rencores que me impidieran ser feliz. Mis hijos, aunque heridos, comenzaron a transformar ese dolor en aprendizaje. Aprendieron que la vida puede ser injusta, pero que cada uno tiene el poder de decidir cómo responder a la adversidad. La fortaleza que demostraron me llenó de esperanza, porque sabía que esa generación no repetiría los errores del pasado. Su unión y amor mutuo se convirtieron en el escudo más fuerte contra cualquier intento de división o manipulación. Después de meses de batalla, llegó el día en que la justicia se pronunció. Aunque no fue un camino fácil, el fallo reconoció nuestro esfuerzo, nuestro derecho y nuestro mérito. Fue un triunfo que celebramos con lágrimas y abrazos, una victoria no solo legal sino emocional que cerraba una etapa dolorosa y abría un nuevo capítulo de esperanza y reconstrucción. Ese momento nos recordó que, aunque el pasado puede marcarte, no tiene que definir tu futuro. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que ese regreso inesperado, con todo su drama y tensión, nos hizo más fuertes y más unidos. Nos enseñó que la familia es mucho más que quienes comparten sangre, que es un lazo de amor, lucha y respeto. Nos mostró que las heridas pueden sanar y que, aunque el abandono deje cicatrices, el amor propio y la dignidad son capaces de transformarlas en fuerza y en luz para el camino que aún nos queda por recorrer. El día del enfrentamiento definitivo llegó con una mezcla de nervios, rabia y una paz interior que no esperaba sentir. Después de años de ausencia, de dolor y de demandas, estaba frente a él, un hombre que por tanto tiempo había sido un extraño, pero que aún llevaba el título de esposo y padre. La sala donde nos encontramos parecía pequeña, como si el peso de todos esos años se condensara en ese espacio. Mis hijos estaban a mi lado, firmes, mirándolo sin miedo. Yo sentía que estaba lista para decir todo lo que había callado durante tanto tiempo, para poner un punto final a ese capítulo oscuro de nuestras vidas. La conversación comenzó tensa, llena de reproches y justificaciones. Él intentó explicar su abandono, hablar de sus errores, de los caminos difíciles que tomó y del tiempo perdido. Pero sus palabras chocaban contra un muro de experiencias vividas, de noches sin dormir, de luchas interminables para sacar adelante a 4 hijos sin su ayuda. No hubo excusas que borraran el dolor de esos años ni que hicieran olvidar la ausencia que marcó nuestra historia. Fue entonces cuando entendí que, más que un hombre arrepentido, estaba frente a alguien que buscaba reivindicar un lugar que había perdido por sus propias decisiones. Mis hijos fueron claros y contundentes, defendiendo con valentía lo que habíamos construido juntos. Sus palabras eran un reflejo de su crecimiento y madurez, y me llenaron de orgullo. No se trataba solo de dinero o propiedades, sino del respeto, de la dignidad que él había pisoteado al irse sin mirar atrás. La fuerza que mostraron me recordó que nuestra familia había salido fortalecida de ese abandono y que no permitiríamos que nadie nos hiciera sentir menos o nos dividiera. Fue un momento de justicia emocional que cerró muchas heridas. En ese encuentro,
no hubo espacio para el perdón fácil ni para reconciliaciones superficiales. El perdón, entendí, no es una obligación, sino un acto libre que debe surgir desde el corazón y la verdad. Y en ese momento, esa verdad estaba clara, no estaba lista para perdonar porque la traición había dejado marcas profundas. Rechazamos la idea de reconstruir una relación rota, porque algunas heridas no se cierran con palabras, sino con tiempo, acciones y, sobre todo, con respeto. Sin embargo, tampoco buscamos venganza ni resentimiento, simplemente decidimos protegernos y seguir adelante con dignidad. La consecuencia legal no se hizo esperar. Tras ese encuentro, él aceptó retirarse de la demanda después de que quedó claro que la justicia estaba de nuestro lado y que su intento de reclamar parte del patrimonio no tenía fundamento. Esta decisión fue un alivio, pero también un recordatorio de que la lucha no solo era personal, sino también legal. Gracias a la asesoría correcta y a nuestra firmeza, pudimos proteger lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Fue un triunfo que no solo defendió bienes materiales, sino también nuestra historia y nuestra identidad. Esa experiencia me dejó una lección poderosa que quiero compartir con todos los que están pasando por situaciones similares. La fortaleza no es la ausencia de miedo o dolor, sino la capacidad de enfrentarlos con coraje y dignidad. Aprendí que el amor propio es la base para superar cualquier adversidad, que nadie puede robarte lo que vales si tú no lo permites. La independencia, tanto económica como emocional, se convierte en un escudo que protege tu esencia y te da libertad para decidir quién quieres ser y cómo quieres vivir. También comprendí que la dignidad es un valor que debe mantenerse intacto, incluso cuando otros intentan dañarla. Defenderla no es un acto de orgullo desmedido, sino de respeto hacia uno mismo y hacia quienes dependen de ti. No es fácil, pero es necesario para construir una vida plena y auténtica. Esta historia no es solo mía, es de todas las personas que han sido abandonadas, traicionadas o subestimadas, y que aún así han encontrado la fuerza para seguir adelante y triunfar. La independencia y el amor propio son las verdaderas riquezas que nadie puede arrebatarte. Aunque el patrimonio material es importante, lo que realmente construimos con el esfuerzo diario, con la perseverancia y con el corazón es invaluable. Nos convierte en personas libres, capaces de decidir nuestro destino y de vivir sin miedo ni cadenas. Esa libertad interior es la que me sostiene y la que deseo transmitir a quienes me escuchan o ven esta historia. Finalmente, este enfrentamiento y la lección que deja son un llamado a todas las mujeres y familias que enfrentan situaciones de abandono o injusticia. No están solas, y aunque el camino sea difícil, la fuerza para salir adelante está dentro de ustedes. No permitan que nadie les haga sentir menos, ni que les arrebate su dignidad. La vida puede poner obstáculos, pero también ofrece la oportunidad de reinventarse, de crecer y de convertirse en el héroe o la heroína de su propia historia. Al cerrar este capítulo, siento una mezcla de tristeza por lo que no fue y de orgullo por lo que hemos logrado. Sé que el pasado no define nuestro futuro, y que cada día es una nueva oportunidad para construir la vida que merecemos. Esta historia es un testimonio de que la fortaleza, el amor propio y la dignidad pueden transformar incluso las experiencias más dolorosas en fuentes de inspiración y poder. Y esa es la verdadera victoria. Después de contarles esta historia tan personal y llena de momentos difíciles, quiero invitarlos a detenerse un instante y reflexionar sobre la importancia que tiene la familia en nuestras vidas. No hablo solo de la familia de sangre, sino de esa que elegimos, la que construimos con amor, con esfuerzo, con confianza y, sobre todo, con respeto. Porque a veces, las personas que deberían estar a nuestro lado son las que más nos decepcionan, pero también es en esos momentos cuando descubrimos quienes realmente valen la pena y nos apoyan de verdad. La resiliencia, esa capacidad de levantarnos una y otra vez pese a las caídas, es el regalo más valioso que podemos cultivar. Esta historia no es solo la mía, ni la de una mujer abandonada, es el reflejo de muchas vidas que se han visto marcadas por la traición, la ausencia y el abandono. Pero también es un testimonio de la fuerza que todos llevamos dentro, de la valentía que nace cuando decidimos no rendirnos, cuando tomamos las riendas de nuestro destino y luchamos por nuestro bienestar y el de quienes amamos. Quiero que piensen por un momento en sus propias vidas. ¿Han vivido alguna vez una experiencia donde alguien en quien confiaban los haya abandonado o lastimado? ¿Cómo enfrentaron ese dolor? ¿Encontraron dentro de ustedes la fuerza para seguir adelante o aún están en ese proceso? Estas preguntas no son fáciles, pero a veces es necesario mirarnos con honestidad para encontrar la paz y la sanación que tanto anhelamos. Si tú que me estás viendo has pasado por algo parecido, quiero que sepas que no estás solo ni sola. Muchos hemos sentido el vacío que deja la traición o el abandono, y es normal que duela.
pero también es posible transformar ese dolor en aprendizaje, en crecimiento y en poder. Porque cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia y cada paso hacia adelante es un acto de valentía que merece ser reconocido y celebrado. Me gustaría que en los comentarios compartas tu experiencia, tu historia, o simplemente tus sentimientos. Muchas veces, abrir el corazón y poner palabras a lo que vivimos puede ser el primer paso para sanar. Además, al compartir, ayudas a otras personas que están en situaciones similares a sentirse comprendidas y apoyadas. La comunidad que formamos aquí es un refugio donde nadie juzga, solo escucha y acompaña. No olvidemos que la familia no es perfecta, que cada uno tiene sus fallas y errores, pero que el amor y el respeto son los pilares que pueden sostenernos cuando todo parece desmoronarse. Aprender a valorarnos a nosotros mismos, a respetar nuestras decisiones y a poner límites sanos es fundamental para construir relaciones sanas y duraderas. Porque solo cuando nos amamos y respetamos, podemos exigir lo mismo a los demás. Quiero agradecerte por haber escuchado esta historia hasta el final, por abrir tu corazón y tu mente a esta experiencia que, aunque dolorosa, está llena de enseñanzas. Que esta historia te inspire a encontrar tu propia fuerza, a no temer los desafíos y a creer que la vida siempre puede dar un giro hacia lo mejor, incluso cuando parece que todo está perdido. Recuerda, tú eres más fuerte de lo que imaginas. Si te gustó este video, te invito a darle like, a suscribirte y a activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia que te toque el alma y te haga reflexionar. Aquí, cada relato es un abrazo, un recordatorio de que no estamos solos en esta lucha por la dignidad, el amor y la esperanza. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo y crecimiento. Y para finalizar, quiero dejarte una frase que me acompañó durante todo este proceso y que espero también te acompañe a ti: la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que la vida nos derriba. Que esta historia sea un faro que ilumine tu camino y te recuerde que, aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro siempre está en tus manos. Gracias por estar aquí, y hasta la próxima historia. Si creíste que esta historia fue impactante, espera a escuchar lo que tengo preparado para el próximo video. Se trata de otro relato real, lleno de emociones, traiciones y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Una historia donde la familia, el amor y la lealtad se ponen a prueba de una manera que pocos imaginan, y que sin duda te hará reflexionar sobre el verdadero valor de la confianza y el perdón. En el siguiente video, conocerás a una mujer que enfrentó una traición que nadie vio venir, una traición que vino de la mano de quienes menos esperaba, y que puso en riesgo todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Será un viaje lleno de drama, pero también de esperanza, porque a pesar de las heridas, esta mujer encontró la manera de levantarse y recuperar su dignidad, tal como lo hicimos hoy. Quiero que estés preparado para sentir cada emoción, para vivir cada momento con intensidad, y para descubrir que, aunque la vida a veces nos golpea con fuerza, siempre hay una luz al final del túnel. Esta historia es un recordatorio poderoso de que la fortaleza no es algo que se tiene o no, sino algo que se construye con cada paso, con cada decisión, y con cada acto de amor propio. Si te identificaste con la historia de hoy, o simplemente quieres seguir acompañándome en este camino de relatos reales que inspiran y enseñan, te invito a que no te pierdas ni un solo video más. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto subamos el próximo contenido. No querrás perderte esta historia que, te aseguro, será igual o más impactante. Suscribirte es también una forma de apoyar este canal y de formar parte de una comunidad donde las historias de vida son el motor que nos impulsa a ser mejores, a sanar y a crecer. Aquí cada suscriptor es una voz, una presencia, un corazón que entiende el valor de compartir y escuchar. Gracias por ser parte de este espacio. Además, te invito a compartir este video con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza y fortaleza. A veces, un simple acto de compartir puede cambiar la vida de otra persona, puede darle el impulso para seguir adelante y para creer en un futuro mejor. Porque no estamos solos en esta lucha, y juntos somos más fuertes. En el próximo video también exploraremos más a fondo el tema de la independencia emocional y económica, dos pilares fundamentales que nos ayudan a no depender de quienes pueden traicionarnos o abandonarnos. Aprenderemos cómo cultivar esos valores y cómo protegernos para vivir con dignidad y libertad. Quiero que sepas que cada historia que comparto tiene el propósito de inspirarte a encontrar tu propia fuerza, a no rendirte ante las adversidades y a creer en ti mismo, incluso cuando todo parece perdido. Porque dentro de ti hay un poder inmenso que solo espera ser despertado. Y ese poder es lo que te permitirá construir la vida que realmente mereces. Así que prepárate para el próximo capítulo, porque viene cargado de emociones, lecciones y esperanza.
No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perder detalle. Gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir, y por ser parte de esta familia que crece con cada historia que contamos. Nos vemos muy pronto en el próximo video, donde seguiremos explorando las historias que nos muestran la verdadera fortaleza humana. Hasta entonces, cuídate, mantente fuerte, y recuerda que siempre hay un nuevo amanecer después de la tormenta. Y si pensaste que esta historia ya había tocado fondo, prepárate para el próximo video, porque lo que vivió una mujer de 65 años te va a dejar sin aliento. Ella lo entregó todo por su familia, renunció a sus sueños, a su tiempo y hasta a su salud por criar a sus hijos y cuidar a su esposo enfermo. Pero cuando más los necesitó, descubrió que ellos ya habían decidido apartarla de su propia vida. ¿Te imaginas envejecer creyendo que lo hiciste todo bien, solo para darte cuenta de que tus propios hijos ya habían planeado tu final, sin ti? Así comienza la historia de Clara, una mujer fuerte, generosa, que fue desplazada silenciosamente de la casa que ayudó a levantar, firmando un documento sin saber que estaba cediendo todo lo que le pertenecía. En el próximo video, conocerás paso a paso cómo su familia, con una frialdad impactante, fue manipulando la situación para dejarla completamente desprotegida. Pero lo que nunca imaginaron, es que esa anciana frágil escondía una astucia y una dignidad que no se venden ni se quiebran tan fácilmente. La historia de Clara no solo te romperá el corazón, también te llenará de fuerza. Porque en medio del abandono, la humillación y la injusticia, ella encontró algo que había olvidado hace años, su propia voz. Y cuando una mujer recuerda de lo que está hecha, nadie puede detenerla. Verás cómo, paso a paso, ella reconstruyó su poder. Cómo pasó de la tristeza silenciosa a la acción firme, enfrentando incluso a abogados y autoridades para reclamar lo que por derecho era suyo. Y lo más increíble de todo, fue la lección que dio a su familia. No con gritos, no con venganza, sino con una elegancia y frialdad que nadie vio venir. ¿Hasta dónde puede llegar una madre traicionada? ¿Qué pasa cuando el amor que daba sin condiciones se convierte en fuerza? Esa historia te sacudirá, te hará llorar y quizás, te hará mirar distinto a quienes te rodean. Porque no siempre los enemigos están fuera del hogar. Suscríbete ahora mismo si quieres ver cómo esta abuela, contra todo pronóstico, recuperó no solo su casa, sino también su dignidad. Porque hay batallas que se ganan en silencio, y otras que se gritan con justicia. Activa la campanita, porque esta historia merece ser contada, y tú mereces no perdértela. Si tú también sientes que has dado demasiado y nadie lo ha valorado, esta historia será un espejo en el que podrás verte, y también un impulso para no rendirte jamás. Porque la vida no termina a los 60, ni a los 70, a veces, empieza justo cuando uno decide ponerse primero. Nos vemos muy pronto con esta nueva historia. Y recuerda, aquí no solo contamos historias, aquí honramos la verdad de quienes, incluso con el corazón roto, siguen luchando con la cabeza en alto. Gracias por quedarte hasta el final. Este canal es tu casa.